Laboratorio número 2, frenado del motor asíncrono por inyección de corriente continua, realizado por Jason Caicedo, Julio Vidal y Cristian Torres. Universidad de Los Llanos, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, especialización en instrumentación y control industrial, control de movimiento. A continuación mostraremos la metodología general para hacer uso de cualquier variador de frecuencia. Tendremos en cuenta tres factores fundamentales para el control del variador: motor, variador y protecciones. En esta imagen se muestra el diagrama de fuerza para hacer el uso y conexión adecuada, incluidas protecciones en salidas de los variadores usados en esta práctica. Se usó un motor ABB con las siguientes características nominales mostradas en la placa. En la siguiente práctica realizada se usaron dos tipos de variadores. Uno es el Siemens Micromaster 420 y el otro es el ABB ACS 355. En esta imagen mostramos los tipos de conexiones de entradas digitales y entradas análogas. El valor que se recomienda para el uso del potenciómetro es igual o mayor a 4700 ohmios. La siguiente tabla muestra las funciones que tiene cada uno de los bornes del variador Siemens Micromaster 420. Los parámetros de activación para el modo de parada por corriente DC configurados en el variador Siemens fueron los siguientes, donde el más importante es el valor 25 en cualquiera de las entradas digitales del variador. Bueno, vamos a analizar lo que es la parte del montaje. Tenemos el relé, la protección, que está conectada al contactor. Tenemos el breaker principal, que está dirigido al contactor, hacia el relé y luego hacia el variador para protección. Listo, vamos a iniciar el variador. Ahí observamos que arranca. Y aquí en estas tenemos lo que son las conexiones de las entradas digitales, lo que es el inicio del arranque y la salida del relé. Esas son las entradas digitales, la salida que es el piloto y ese es el encendido del motor. Ahí arrancó el motor y tenemos un indicador de piloto a una frecuencia de 20%. Vamos a observar que el piloto se enciende cuando la frecuencia llega al 20% de la nominal. En este caso sería 12 Hz. Ahí observamos que en 12 Hz se iluminó el piloto. Ahora vamos a ver el tiempo de duración del motor por parada en inercia. Vamos a contabilizarlo. Observamos que la parada es aproximadamente de 6 segundos, el tiempo que demora el motor para la parada. Volvemos y lo arrancamos y vamos a hacer con freno de corriente DC. Observamos que la parada por corriente es prácticamente instantánea. Revisaremos que en el display del variador aparece que es por DC la parada que se está realizando y nuevamente instantánea. La siguiente tabla muestra las funciones que tiene cada uno de los bornes del variador ABB ACS 355. Los parámetros de activación para el modo de parada por corriente DC configurados en el variador ABB ACS 355 fueron los siguientes, donde el más importante es el parámetro 2104, donde configuramos la parada por corriente DC. Bueno, vamos entonces a ver el trabajo que hicimos con la ABB. Utilizamos lo mismo, el variador, el protector, el contactor y el breaker. Observamos que a la frecuencia 12 se nos enciende el piloto
y vamos a observar lo que son la parada por corriente DC. Duró pues 1.2 segundos. Vamos a observar ahora lo que es la parada por inercia total del motor. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a bajar el breaker principal, desenergizamos el variador y revisaremos el cronómetro. Observamos que la parada por inercia duró un poco más de 3.4. Tipos de frenado del motor AC. Parado por corriente continua. El variador corta la alimentación AC e inyecta una corriente continua en el estator que nos crea un campo magnético fijo. El rotor tratará de alinearse con este campo, produciéndose el paro del mismo. Tenemos por otro lado el parado por inercia. El variador corta la alimentación hacia el motor y al quedar el estator desenergizado, el campo magnético rotacional desaparece, haciendo que el motor se detenga por su misma fricción generada en el eje.